Panamá está conversando con Japón para establecer vuelos directos desde Japón a Panamá. Mira, Guillermo, esta es una súper noticia. Si esto se llega a concretar, Panamá entra en el mapa del turismo asiático. Panamá, la conexión de Panamá con Asia es bastante precaria. Te lo digo yo que acabo de viajar a Asia, a China. Hace años estuvo Eva Air volando de forma directa, pero por supuesto Eva Air es una línea aérea taiwanesa. Al romperse las relaciones diplomáticas y Sí, bueno, comerciales con también Taiwán, estuvo Air China bajando primero en Houston y después paraba acá, pero sí, eso murió con la con la pandemia. pandemia, claro. Y creo que todavía hay problemas para los aviones chinos de entrar a Estados Unidos. Sí, hay mucho. Estamos de vuelta con el Capital Financiero, con su director, el periodista Hitler Cigarrista. ¿Cómo estás, Hitler? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, Guillermo, a ti y a todos los oyentes de Radio Ancon. Bienvenido, hombre. ¿Estás aquí o todavía estás en tránsito? No, no, no. Bueno, te comento lo siguiente. Yo regresé al país el lunes pasado, en horas de la tarde. ¿Estás en la clandestinidad entonces? No, no, no. Ocurrió que falleció mi padre. Ah, oh, lo lamento mucho, lo lamento mucho. Te mando un gran abrazo. Eh, en el interín, cuando llegué a Panamá, ya mi padre había fallecido y me tocó, junto con mis hermanos, asumir todos los trámites. Terminamos realizando su sepelio este viernes, acá en la Villa de los Santos. Tú sabes que la familia de los Santos. Claro, claro, claro. Y entonces mis tías, mis tías, mis tíos, todos están acá. Eh, por las dos partes, yo tuve dos abuelas, cosa de los mayores nuestros de antes. Sí. Entonces yo tenía 12 tíos, 6 por un lado y 6 por el otro, y la mayoría viven acá, la mayoría, la gran mayoría. Los 5 que quedan de mi abuela, Clementina, y varias de mi abuela Gina, ambas, las tías, eh, todas viven acá. Claro. Entonces, mi preocupación era que mi papá pues estuviese en ese momento o pasando todo esto ya acá con su familia, ¿no? Entonces, bueno, te quería comentar eso, no para oscurecer la mañana, sino para dar un aviso a los oyentes de Radio Ancon. Señores, morirse es caro. ¿Qué qué? Guillermo, ¿Qué qué? Guillermo. Yo tengo que tener un fondo para eso. Sí, Es señor, carísimo sí, morirse en Panamá. señor. Una vaina increíble. No, Fíjate, uno debe rezar para sostener la vida, afortunadamente, pero nada más que para no, para no evitar los costos, porque es horroroso, a- horroroso. afortunadamente nosotros habíamos hecho un pequeño ahorro para mi padre por razones de que estaba muy mayor. Mi Sí, papá ya me tenía habían advertido. 82 años, Sí, llegando a los 83. pero ya tenía alguna enfermedad, ¿no? Estaba ya. Sí, claro, el deterioro cognitivo y físico ya iba avanzando y nosotros teníamos un ahorro que nos permitió atenderlo bien, es decir, todas sus necesidades, lo que necesitó lo tuvo, incluso en los últimos meses hubo que comprar silla de ruedas y todas estas cosas, y todo salió del ahorro, básicamente, que le hicimos con su propio dinero. Y luego, los gastos fúnebres, miren señores, el, el gasto fúnebre más económico puede estar rondando, si es una cremación, los 600, $700, 640, $760. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a usted, cualquiera que tenga un papá en esa situación o que no quiera dejarle problemas a sus hijos? Porque hay padres que son muy previsores. Y yo le voy a decir algo, miren, todos los seguros que usted pueda abrir, seguro de vida, seguro colectivo, seguro de fúnebre, todo eso es muy bueno, pero el problema es que el dinero no se lo dan ipso facto. ¿Entiende, Guillermo? Sí, Tú tienes que ir con la documentación que te va a exigir el seguro, que incluye el certificado de defunción y otros documentos para poder hacer el reclamo al seguro. Entonces, eso significa que usted va a demorar entre que usted genera el gasto y recupera el dinero.
¿Qué le recomiendo yo? Usted tenga un ahorro que esté disponible para la persona que va a atender su situación de fallecimiento, cualquiera que ésta sea, la suya, la de un familiar cercano. Nosotros, los tres hijos de mi papá, mi hermano Andrés, mi hermana Siria y yo, por supuesto o por suerte no teníamos ninguna diferencia. Tú sabes también que cuando las personas fallecen surgen todas las diferencias del mundo porque alguien quiere manejar la cuenta, alguien quiere manejar los fondos. Bueno, eso no se dio en este caso, afortunadamente nosotros estábamos de acuerdo. Yo mantenía plena información a mis hermanos de cada gasto que se hacía y cada cosa que se compraba con el dinero de mi papá. Por supuesto, todos colaboramos también con dinero propios. Pero mira, Guillermo, es costoso, es doloroso. Lo primero, obviamente, es doloroso. El fallecimiento de cualquier familiar es doloroso, pero es costoso y hay que estar preparado. Usted tiene que, mira, Guillermo, para que tú te rías, la misa cantada del día del sepelio costó $75. 30 la misa y 45 el coro. Así que solo ahí $75. Luego en el cementerio hay que pagarle al señor sepulturero $30. Eso fue acá en la villa, pero yo me imagino que en otras áreas del país puede tener otros costos. Eh, las 9 misas a tradición santeña, los novenarios, $45 más. Y por supuesto, la comida para los que te acompañan, el cafecito, el queso, Sí, te todo gastas eso va mínimo sumando. 1.000 y si te pones exquisito, 1.500 a 2.000. Sí, claro, claro. Y eso cuan- por lo Por lo bajito, o bajito, sea, estoy hablando y, de y eso, mínimos. y eso siendo muy comedido, Ajá, muy ajá, muy precavido y bien. muy cuidadoso con los gastos. Porque hay personas que se gastan mucho más, obviamente, tienen más disponibilidad de recursos y lo hacen. Y está bien, porque mira, una de las cosas que yo me llevo de satisfacción es que despedimos a mi papá en familia, no hubo deudas, no, nadie quedó endeudado por esto, nadie quedó con una situación económica difícil, y todos disfrutamos el momento no disfrutamos el momento, pero pasamos ese momento con tranquilidad, ¿me entiendes, Guillermo? Que es una cosa que no se valora a veces, los panameños no la valoramos, porque nunca pensamos en el mañana y en las probabilidades y en las posibilidades de que algo salga mal. Claro. Nosotros tendemos siempre a soñar que todo va a salir bien, todo va a salir perfecto, pero la vida no es así. La vida no es así, Guillermo. La vida es un cúmulo de situaciones imprevistas. Y te puedo comentar, Guillermo, hablando de estos temas un poco lúgubres, que en medio del preparativos para el sepelio de mi padre el viernes, fallece uno de mis mejores amigos y vecinos aquí de la Villa de los Santos. Fallece de un infarto fulminante. Un hombre joven, me llevaba un año, debía tener 56, 57 años máximo, que iba al gimnasio 4 días a la semana, que estaba en excelentes condiciones físicas y fallece de un infarto al corazón. Entonces, nadie tiene, o sea, si mi papá con 82 años falleció, pues uno espera eso, pero nadie tiene el mañana comprado, nadie tiene la vida garantizada. Entonces, lo que tenemos que tener es previsión. Usted contrate todos los seguros que pueda, pero también preocúpese de que haya un ahorro mínimo que sus hijos, sus familiares puedan utilizar mientras esos ahorros, esos seguros se concretan. Es decir, porque pasa un tiempo, vuelvo y repito, entre que usted fallece, se da el sepelio y el seguro reconoce los gastos funerarios. No es inmediatamente, no es ipso facto, no es que usted va a la aseguradora, presenta el certificado de función y de una vez le tienen el cheque. Eso tarda, eso tiene su proceso. Entonces yo le recomiendo a todos los panameños eh, previsión, previsión y por supuesto ahorro. Ahorro es importante. Ahora, Guillermo, saltemos esa página y vamos a una página un poco más
más cotidiana. Mira, una noticia que hemos publicado en Capital Financiero esta semana es muy importante. Panamá está conversando con Japón para establecer vuelos directos desde Japón a Panamá. Mira, Guillermo, esta es una súper noticia. Si esto se llega a concretar, Panamá entra en el mapa del turismo asiático. Panamá, la conexión de Panamá con Asia es bastante precaria. Te lo digo yo que acabo de viajar a Asia, a China. Mira, Panamá, por ejemplo, el año pasado yo hice esta ruta. Panamá, Estambul, Estambul, Bali. 12 horas de Panamá a Estambul y luego 13 horas a Bali. O sea, realmente es una distancia grande y una ruta mortal. Si usted no está en condiciones físicas, si usted tiene problemas de circulación, no se la recomiendo. No se la recomiendo Sí, porque son demasiadas horas sentado y no es fácil. No es fácil, y menos si usted va en clase económica. Si usted va en primera clase, pues todavía es sobrellevable la situación, pero si va en clase económica, es difícil. Las semanas pasadas que viajé a China, la ruta fue la siguiente: Panamá-Ámsterdam, 11 horas de vuelo, Guillermo, 11 horas de vuelo, Panamá-Ámsterdam. Pero lamentablemente cuando llegamos a Ámsterdam perdimos la conexión y tuvimos que tomar un vuelo a Corea del Sur, a Seúl, 13 horas de Panamá a Corea del Sur. Y luego de Corea del Sur, 3 horas a Beijing, 3, 4 horas a no, no, Beijing. no. O sea, realmente la conexión de Panamá con Asia es muy difícil. Eh, yo creo, mira, Guillermo, hace años estuvo Eva Air volando de forma directa, pero por supuesto, Eva Air es una línea aérea taiwanesa. Al romperse las relaciones diplomáticas y Sí, bueno, comerciales con también estuvo Taiwán, Air China bajando primero en Houston y después paraba acá, pero sí, eso murió con la con la pandemia. pandemia, claro, y creo que todavía hay problemas para los aviones chinos de entrar a Estados Unidos. Sí, hay muchos problemas de conexión. Ahora, por eso es que me parece que una conexión directa no es tan mala idea. Me explico, Guillermo. O Por- sea, la otra opción que para que sepas, también Marruecos la está estudiando, es tener un código compartido, eh, claro, que es lo que puede pasar también, alguna aerolínea japonesa llegue a San Francisco, por ejemplo, donde ya Copa está llegando, a Los Ángeles, con código sí, y compartido, haga que conexión ahí. claro, que es diferente, para que no lo sabe, el código compartido es diferente porque no tienes que bajar las maletas, volverlas a poner es como si tuvieras el mismo avión. Eh, Sí, sí, sí. casi siempre te dan unas 2 horas para que te cambies de avión, 2, 3 horas, que te dé suficiente tiempo para hacer la conexión bien. Y ahí es donde está. Pero tengo entendido que en Marruecos, ahora me dice Japón, bueno, en Marruecos estuvo el canciller hace poco y el presidente va para Japón ahora pronto. Bueno, es importante, Guillermo, esta relación con Marruecos. Nosotros lo hemos destacado aquí en Radio Ancon siempre, que Marruecos es un país que ofrece muchas oportunidades para Panamá. Mira, Marruecos es una fábrica de productos para la Unión Europea. Sí, ahí se fabrican medicamentos, ahí se fabrican productos químicos, ahí se fabrican fertilizantes, maquinaria, autos. Lo que usted menos imagina se fabrica en Marruecos por empresas europeas, con estándares europeos para el mercado europeo. Es decir, que usted no va a comprar en Marruecos un producto chimbo, usted va a comprar en Marruecos un producto que cumple con los altos estándares europeos y por tanto usted va a tener la seguridad y la tranquilidad de que ese producto es un producto de alta calidad. Entonces yo siento que Marruecos tiene mucho que ofrecerle a Panamá. Panamá ha dejado de lado muchas ofertas de Marruecos de colaboración. Marruecos también tiene un trecho muy largo andado en la producción agrícola con fines de exportación y seguramente habrá muchas empresas marroquíes o europeas
interesadas en utilizar esas tecnologías europeas y marroquíes para producir en Panamá con fines de exportación al mercado europeo. Yo siento que nosotros nos hemos dormido en nuestros laureles, Guillermo. Mira, está Marruecos, está Japón, está Corea. Yo ahora que estuve en Corea, me sorprendo la cantidad de... Primero que los coreanos son los más occidentales de todos los asiáticos, tú sabes, ¿no? Sí, claro, sí, sí, por supuesto, por mucho. Entonces, uno piensa que los japoneses, no, no, son los coreanos. Los coreanos son totalmente occidentalizados. ¿No? Y Dominan todo lo que es tecnología, el streaming, los todo, videojuegos, todo eso. La gente piensa que los chinos, no, no, son los coreanos. son los coreanos. Y hay mucha similitud. Por ejemplo, en Corea el deporte número uno es el béisbol, igual que aquí. De hecho, varios panameños han jugado en la liga coreana de béisbol profesional. Entonces, yo siento que nosotros lo que tenemos que hacer es un mapa, Guillermo, un mapa de oportunidades, no de crisis. Nosotros cada vez que hay una crisis queremos hacer un FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y riesgo y amenazas. Ese es el análisis FODA. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos olvidamos que nosotros podemos perfectamente hacer un mapa completo de las oportunidades y alternativas que tiene Panamá. Fíjate, Mercosur, Brasil, con todo lo que produce Brasil, yo no te puedo explicar, Guillermo, la cantidad de cosas que se producen en Brasil que nosotros no sabemos. Todos los productos de belleza, de aseo personal, de todo lo que se te ocurra que se produce en cualquier país desarrollado, se produce en Brasil. Y a precios muy inferiores a lo que nosotros los compramos en los mercados internacionales. Entonces Brasil es una oportunidad. Marruecos, otra oportunidad interesante. Por supuesto, Japón es una oportunidad interesante. Corea. Nosotros tenemos un tratado con Corea del Sur, un tratado de libre comercio, Guillermo. Pregúntame si lo hemos utilizado hasta el momento. A mí me aterra ver a los productores agrícolas nuestros exigiendo que se suspendan los tratados, que no, pero si no los utilizamos, o sea, el problema del tratado no es solo que te permite ingresar mercancías libre de arancel en un momento determinado, porque eso se pacta, se negocia y se establecen los programas de desgravación. El problema del tratado es cómo tú lo aprovechas para para que lo que tú estás produciendo entre a otros mercados libre de arancel y que pueda ser competitivo en esos mercados. No está pasando, Guillermo, no está pasando. Tristemente, nosotros no lo estamos aprovechando. Tenemos tratados, tenemos más de 22 tratados de libre comercio y no los estamos aprovechando. Y uno de esos es Corea. Corea es un país que importa muchos productos, incluyendo carne de res. Corea es un país que importa mucha carne de aves. Corea es un país que no es autosuficiente en nada. Mira, Guillermo, la península de Corea en su gran mayoría es una península rocosa, pocas áreas de producción. Eso también me recuerda un poco a China. China, nosotros estuvimos en Jiangxi, que es una provincia del sur de China, donde está Namchang, que fue la capital de la dinastía Song del sur, y es una ciudad considerada heroica por la resistencia a los japoneses. Y tú te quedas pensando, porque cuando te hablan de China, te hablan de un país gigantesco, pero casi 2/3 de la geografía china no es factible cultivar allí, no es factible producir, dedicarla a la producción agrícola. Son pocas las zonas que se pueden producir alimentos en China. Entonces China requiere importar alimentos en grandes cantidades. Y no nos damos cuenta que hay una gran oportunidad. Hay oportunidades en Corea, donde también hay limitaciones por la misma geografía del país, por la composición geológica, muchas montañas, muchas piedras, hay vistas hermosas de Corea, pero su producción agrícola es pequeña. Tenemos oportunidades que tenemos que aprovechar. Pero para eso no podemos estarnos quejando, tenemos que ver las oportunidades y tomarlas.
Mira, una de las cosas que a mí me impresiona de, de países como Costa Rica es que ellos no, tú no oyes a los productores costarricenses, todos se quejan en América Latina, pero tú ves que hay un esfuerzo de exportaciones inmenso con productos que muchas veces son de menor calidad que los nuestros, Guillermo. Si nosotros vamos a la piña, al melón, a la sandía de Costa Rica, no le llegan, como decimos en buen panameño, ni a los tobillos a la nuestra. El banano tampoco. Eh, Sin embargo, Costa Rica exporta gran cantidad de productos, incluyendo cerveza. O sea, nosotros producimos una cerveza de extraordinaria calidad, licores de extraordinaria calidad, no estamos exportando a China. Costa Rica exporta su cerveza al mercado chino. Sí, que está en ciudades pequeñas, pero Guillermo, una ciudad pequeña como Nanchang, a la que yo asistí, que es una capital de provincia, tiene 8 millones de habitantes. Solo la ciudad, yo no te estoy hablando de la provincia tiene más de 18 millones de habitantes, pero solo la ciudad de Nanchang tiene 8 millones de habitantes, son 8 millones de consumidores potenciales que tú tienes en un mercado pequeño, que puedes cubrir rápidamente con carretera de alta velocidad, con tren de alta velocidad, con trenes que permiten movilizar la mercancía, sí, con toda la conectividad que ha ido desarrollando China en los últimos años. Nosotros no estamos aprovechando, Guillermo, esas oportunidades. Te puedo dar eh, un comentario antes de que nos vayamos al cambio. Ya nos toca ir al cambio. Yo tuve la oportunidad, Guillermo, una experiencia interesante de utilizar el tren, lo que llamamos el tren bala. Realmente ellos le llaman tren de alta velocidad, no le dicen bala porque el tren bala original es el japonés. Eh, Puedo comentar que por allá por el año 84, Deng Xiaoping, que era el máximo líder chino en ese momento, viajó a Japón y tuvo oportunidad de subirse en ese tren bala, que en esa época viajaba a 200 kilómetros por hora, 202 kilómetros por hora, y era toda una novedad. Y él se sorprendió porque los trenes en China viajaban a 80 kilómetros por hora. Entonces se dio cuenta que se habían quedado atrás, de que el mundo había avanzado y ellos estaban atrás. Bueno, hoy China, Eso fue una visita que hizo a Corea del Sur, ¿no? a Japón Sí, y a Singapur. ajá. Sí, Y te puedo comentar, no lo podía te creer, puedo Deng comentar, Xiaoping. no lo podía creer, y te puedo comentar que yo pude experimentar estar en un tren de alta velocidad que subió las 304 kilómetros por hora y que cubrió 500 kilómetros, lo que sería entre Ciudad de Panamá y la frontera con Costa Rica, en hora y media. En hora y media, Guillermo. Y dentro del vagón es como ir en un avión presurizado y tú no sientes nada, tú no sientes esa velocidad. En algunos momentos, cuando hay alguna curva importante, tú sientes el movimiento, pero es una cosa mínima. ¿Y qué te puedo decir? Eh, eh, 300, más de 300 kilómetros por hora, sorprendente. Y uno se queda pensando, ¿qué ocurre si esto existiera en Panamá? Si tuviésemos la oportunidad de contar con este mecanismo de transporte tan novedoso, si lo pudiéramos utilizar desde el sur de Chile hasta, hasta Ciudad de México. ¿Te imaginas, Guillermo? ¿Te Bueno, imaginas lo que significaría eso para el turismo regional, el intercambio comercial, el intercambio cultural, la integración económica de América Latina? Claro que tenemos retos de seguridad para poder hacer eso. Tú no quieres que ese tren lo que termine transportando son cosas ilícitas. Pero, pero sí te puedo decir que yo estuve en la estación de ese tren y es como estar en un aeropuerto. Todo lo normal de seguridad de un aeropuerto, Guillermo. O sea, es lo mismo, solo que va sobre rieles. Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades que tenemos que aprovechar, Guillermo, no las estamos aprovechando. Y cuando venimos del cambio, vamos a hablar un poco también de el evento que tenemos este miércoles en Capital Financiero, el Foro de Banca y Finanzas 2025.
te voy a comentar, Guillermo, quiénes van a estar, de qué van a hablar, porque creo que es importante que los oyentes de Radio Ancron se inscriban para participar en este foro que tenemos este miércoles en el Hotel Bristol. Así que vamos a la pausa, Vamos a la Guillermo. pausa, don Diego, y regresamos. Son las 8 de la mañana. Esta es La Mañana Ancon. Estamos con nada más y nada menos que Hitler Cigarrista, director de El Capital Financiero en La Mañana Ancon.